Los años no vienen solos. Un espacio para reflexionar sobre la psicología y el paso del tiempo. En esta tercera temporada, los años vienen más acompañados que nunca. Nuevos columnistas, muchos entrevistados y momentos sorpresa. Ahora, los martes a las 12 del mediodía, por Radio Tren Topic. Hola, hola, buen día. ¿Cómo le va, Mónica López? ¿Cómo te va, Judy Jakilevich? Acá estamos en un nuevo programa de Los años no vienen solos. Con Mónica López, quien les habla, Judy Jakilevich, en vivo desde Radio Tren Topic, Buenos Aires, Argentina. Desde Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, nuestra ciudad que es tan linda, ¿no? Hermosa. Octubre, pero estamos en un octubre muy fresco. Raro. ¿No viste que estamos todos un poquito como, de repente te abrigas, de repente sale el sol, mucho viento, alergia, así que a cuidarse un poquito? Bueno, ¿no? Cuando yo era chica, en octubre festejaba mi cumpleaños, invitando a mis amigas a tomar chocolate caliente. ¿Cómo la Hacía pasaste? Frío. Claro, vos 13 de octubre siempre te agarra el clima raro, como a mí en Raro, septiembre, claro. Que te pueden tocar días de frío, de O de lluvia, rarísimo, claro. Es verdad. Bien, la pasa lo pasé mismo. bien, fue el día del psicólogo también, trabajé un montón, así que como trabajé mucho y no tuve tanto tiempo para festejar como a mí me gusta, decidí que voy a festejar todo el mes de octubre. ¿Lo instalaste? ¿Qué te parece? Me encanta, como los casamientos, esos que se festejan durante mucho tiempo. Tal cual, con lo cual el sábado gusta. me voy a ir a tomar una merienda o un desayuno, lo que pinte, ¿viste? Un rato de tranquilidad, Me gusta. de disfrutar, de caminar, porque a veces, ¿viste? Cuando te cae el día festivo y tenés un lío de trabajo que no podés. Tiene que ser tomártelo. Un día que te toque fin de semana para poder festejarlo bien. Bueno, mira, Judith, vamos a contarles a los oyentes que nos pueden seguir a través de las redes del Facebook, Sí. En Los Años No Vienen Solos, en el Instagram, @losañosnbs, y también, a ver si podemos decir el número de teléfono. Nos pueden dejar un mensaje en el 11 26 42 20 42, que es el teléfono de nuestra casa amiga Radio Tren Topic. Así que hemos recibido mensajes hermosos. Siempre nos mandan mensajitos muy lindos, así que les agradecemos. Sí, claro. Y este jueves pasado, 13 de octubre, fue el Día del Psicólogo, y como nuestro programa tiene como objetivo enfocarnos en el proceso de envejecimiento y cómo vamos tramitando, llevando adelante, ¿no? Los cambios que traen aparejado el curso vital, el paso de los años, vamos a charlar un poquito de ese tema y vamos a pensar a ver si nos imaginamos de grandes o nos imaginábamos llegar a viejos de tal o cual manera, los que nos están escuchando, ¿no? Porque la pregunta nos surgió en base a que muchas veces uno escucha a alguien que se encuentra con otro y le dice, che, ¿te pegó el viejazo? ¿No? Como que hay algo ahí que está instalado acerca de lo que uno supone que es ser viejo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué ideas tenemos acerca de la vejez? Por ejemplo, recién hablábamos con Gonzalo acá. Nuestro operador del día de hoy. ¿Y qué decía él, no? ¿Qué nos decía? A ver si Gonza está por ahí. Ah, no te escuchamos. No te escuchamos, pero Gonza nos comentaba algo acerca de que él y a lo mejor asociaba la vejez con lentitud o con achaque físico, como que mi papá está bárbaro, dice, yo no lo veo un viejo porque está bárbaro. Claro. Porque hay mucho Hace prejuicio. gimnasia, natación, el papá, claro. Entonces uno tiene que tratar de imaginarse cómo se verá en la vejez, porque también uno tiene que pensar que no es que de un día para el otro te convertís en viejo, no es que te jubilaste e instantáneamente te vas a convertir en viejo, sino que es todo un proceso el envejecimiento, que va pasando a lo largo del tiempo, y que hay momentos, sabemos que hay momentos en la vida como la mediana edad donde empieza a aparecer la idea de conciencia de finitud, la idea de poder imaginarse, es como que se hace más presente la vejez.
Y entonces está bueno pensarnos, ¿no? Vos sabés que yo te voy a decir la verdad, Moni, mucho no me imagino, porque yo me imagino una cosa y después resulta que es otra. Entonces, lo que hago es como no proyectar tanto, pero sí hacer cosas para envejecer bien. ¿Entendés? Bueno, entonces estás teniendo información. Porque a veces pienso, ¿no? A ver, cuando yo sea, no sé, después de los 70, por ejemplo, me gustaría hacer una actividad física todos los días. Siempre pienso eso. Me gustaría ir, no sé, 2 veces por semana al gimnasio, otra vez hacer yoga, otra vez hacer tai chi, otra vez hacer, no sé, alguna otra cosa, ¿no? Y digo, no sé si lo voy a poder cumplir. Entonces, trato de no proyectarme en ese sentido, ¿sí? Pero sí podés, mira, yo estaba escuchándote. Y pienso, por ejemplo, que yo quiero tener nietos. Todavía no tengo, Estamos complicadas, te voy a pasar a informar algo, Judith. Estoy lista para ser abuela. Judith, ya estamos soy complicadas. Tía abuela y no sabes cómo me divierto y cómo veo a mi sobrina nieta, yo le veo las neuronas conectarse. Tan inteligente, tan lindo, es hermoso. Pero yo digo, bueno, a ver, cuando sea abuela voy a tomarme, no sé, 2 tardes por semana para dedicarme a mis nietos y 2 mañanas. No sé si lo voy a poder cumplir, no sé dónde me va a agarrar la vida. No sabes porque no sabes si vas a ser abuela, porque también dentro de lo que es la etapa de la vejez, de imaginarse más viejo, digamos, implica que van a aparecer otros roles. Por ejemplo, la abuelidad, ¿no? Yo tengo en mi cabeza que voy a vivir más o menos 90 años, ¿sabes? Porque mi abuela, en mi familia es de mujeres longevas. Yo tengo una tía que vivió 99 años y medio. Yo sabes que a veces pienso esto cuando mi abuela también llegó a los 89, mi mamá casi 88, casi, pero además ninguna de ellas tenía un muy buen estado de salud, no es que se prepararon como nosotras sabemos y le decimos a la gente, come sano, no fumes, hace actividad aeróbica, no te aísles, o sea, las mujeres de mi familia vivieron muchos años, pero venían con grandes niveles de sufrimiento. Y yo al lado de ellas tengo una mucha mejor calidad de vida y trabajo para mejorar mi calidad de vida y mi bienestar. Entonces estás pensando en tu envejecimiento. Estoy pensando, pero no estoy pensando voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque no sé cómo me va a sorprender la vida. Pero no importa, pero estás pensando, vos fíjate que pensar en cómo uno quiere vivir la vejez tiene un poco que ver con cómo la vivieron tus ancestros, cómo fueron ellos de viejos y cómo vos querés ser. También hay mucha información ahora dando vueltas siempre, no escuchamos todo el tiempo, que es la alimentación, la actividad física, no estar solo, desafíos cognitivos, perfecto. Pero la vejez se puede empezar a decir, para poder llegar a viejo vos tenés que empezar a tomar cambio de hábitos desde más joven. Claro. No es de un día, vos de un día para el otro no vas a ser deportista, necesitas tener de a poquito una serie de cambios de hábitos y ya eso es pensarte de manera más saludable. Vos sabés que yo, cuando vos dijiste el tema de la abuelidad, ¿no? Es uno de los roles que puede surgir en la vejez. Y el otro día, hablando con unos amigos que vinieron a casa, una colega de mi marido decía, yo tengo 58 años, pero yo no sé si me voy a sentir abuela. Si los chicos no quieren tener hijos, si tiene 3 hijos, uno de 31, otro de 28, y entonces decíamos, claro, ya cambió la perspectiva nuestra, que no es la misma que nuestros padres que fueron abuelos. Mi mamá fue abuela a los 50, es decir, tuvo una nieta muy joven, o tuvo... mi abuela también fue abuela muy joven. Claro. Hay otros roles también, ¿no? Donde uno quiere, a lo mejor, seguir otros proyectos de vida. Pero además, bueno, mi abuela era una abuela full time, una abuela militante, mi abuela Eva. Militante, totalmente. De la abuelidad, militante. Pero totalmente. De la abuelidad. Yo sería una abuela simpatizante, porque en realidad yo me veo trabajando muchísimos años porque me gusta lo que hago, entonces me veo estudiando. Yo también me veo estudiando. No me veo todos los días atendiendo a mis nietos, me veo, sí, bastante, pero no todos los días, ¿sí? Entonces, una abuela simpatizante, como diría Marie Lanner. Me gusta. Marie Lanner, fue una psicoanalista Marie Lanner tuvo 4 hijos, Mónica, y atendía 8 horas por día. Y los hijos estaban entrenados, porque ella atendía en su casa. Entonces, entre paciente y paciente, que ella era psicoanalista, era muy estricta con el tiempo, tenía esos 10 minutos. Entre paciente y paciente salían los niños por la casa a gritar y a potrear, ¿no?
y tenían una conducta, estaban súper educados, pero ella laburaba muchas horas por día y daba charlas y se iba de viaje. Entonces ella decía, soy una abuela simpatizante, Claro. ¿no? Que además no era una abuela que hacía tortas, era una abuela que contaba historias de lo que a ella le interesaba, ¿entendés? Claro. Entonces era otro tipo de abuela que no es la abuela tradicional que nosotros tenemos en la cabeza, que a mí me gusta. Claro, mí me gusta a mí me que parece una que- abuela esté relacionada con la comida, porque tiene que ver con el amor, hacer una torta, un flancito, una merienda para los nietos. Compartir tiempo con tus nietos. Claro. Pero más allá, hablando de ahora vamos a dejar la pregunta a los oyentes, ¿cómo se imaginan ellos, ¿no? En la vejez, si se imaginan abuelos, si se imaginan viajando, si se imaginan con un proyecto nuevo. Yo me imagino todo eso, abuela viajando con proyectos viajando. nuevos, Yo me imagino trabajando. viajando también. O sea, no me imagino jubilándome. Claro, a ver, sí, a lo mejor algunas actividades que están como ya se te tornan un poco pesadas, puedes ir dejándolas de lado y es como ponerle más tiempo a aquellas cuestiones que son más placenteras. Claro. Eso me imagino en la vejez. Ujú. Yo me imagino en el campo, teniendo frutales, con las A plantas. lo Mónica y César. Yo a lo Mónica y César. Yo quiero una campiña como Mónica, quiero estar ahí. Mi vejez la quiero vivir en el campo. Claro. Bien alejada del ruido, en contacto con la naturaleza. Eso es mi felicidad, eso sería mi felicidad. Muy Bueno, bien, ojalá que yo tenga mucha Ojalá. salud para ir a ¿Y vos visitarte te y a venís? comer mermelada casera. Sí, me encanta eso. Bueno, vamos Entonces, a hacer envejecer para nosotras no es un problema, envejecer. En No. realidad es una etapa muy importante que hay que poder, importante y satisfactoria. A mí me parece que es una etapa donde a veces uno puede sentarse a mirar, ¿no?, la historia de uno, la vida de uno, una revisión de vida. Claro, a valorar todo lo que uno ha hecho, ¿no? Toda la capacidad resiliente que uno ha tenido, a pensar que de dónde saqué las fuerzas para enfrentar esto, para sobrellevar lo otro. Ahora tenemos ¿no? que decir, Judy, que los procesos de envejecimiento son distintos. No todos van a llegar a la vejez con resiliencia, ¿no?, y con fortaleza. Muchas veces encontramos también patologías. Por eso aparecemos nosotros los psicólogos, los psicogerontólogos, para alojar muchas veces a esas personas que no pueden hacer quizás por sí mismas todo un proceso que es volverse a armar de vuelta frente a la dificultad. Totalmente. Y entonces es un proceso, por eso el psicólogo es tan importante en esta etapa de la vida, ¿no? Porque desde la mediana edad a la vejez hay que hacer bastantes duelos también, ¿no? Hay que hacer Totalmente. Muchos procesos. Muy bien, vamos a unos segunditos de música y volvemos. Acompañá a Los años no vienen solos Jazzy Teens. Ropa en tendencia para chicos y preadolescentes, con talles del 8 al 18. Más info en www.jazzyteens.com.ar o en su local de Emilio Lamarca 573, Flores, Capital Federal. Agendate el WhatsApp 11 52 48 57 96. Seguilas en Instagram como @jazzy_teens. Los años no vienen solos. Bueno, y hablando de esto, ¿no? De que los años no vienen solos,
hay que ver cómo vienen, ¿no? Como psicólogas, nosotras muchas veces nos encontramos con personas que nunca se detuvieron a pensar en su vida o en lo que han atravesado, en sus crisis, ¿no? O sobre sus cambios, tampoco sobre su envejecimiento, porque hay mucha gente que no quiere pensar en cuando llegue a ser mayor, porque se angustia, Mónica. Sí, hay muchos casos de personas que nosotras también atendemos y que te das cuenta de cómo les cuesta tanto visualizarse como una persona mayor. Pero ¿por qué, Judy, pensás y es les como cuesta? que las personas sufren, ¿no? Niegan la vejez, sufren la vejez, no la aceptan. ¿Por qué? Mira, a ver, me pregunto, ¿sabés que yo me lo pregunto siempre, Mónica? No tengo una respuesta, porque en realidad me parece que hay gente que no tiene la posibilidad de enfrentarse con las cosas que lo hacen sufrir, que tenés que tener la capacidad de soportar la angustia que te da, ¿no? El pensar en algunas cuestiones que te han pasado. A mí me da tanta pena cuando alguien cree que no puede sobrellevar algo y enfrentarse, porque no es que eso que vos no elaboraste y que fue tan difícil de tu infancia, de tu historia, se resuelve mágicamente, ni se disuelve con una medicación, porque si hubiera una medicación, claro, no un remedio que disuelva los traumas, sería maravilloso, claro, ¿no? Nosotros cambiaríamos de profesión, estaríamos en la radio más tiempo, dejaríamos de ser psicólogas y nos dedicaríamos a la radio o a otra cosa, sí, no sé, a las plantas, a la jardinería, sí, ¿no? A otras cosas, pero bueno, no pero todo el mundo tiene la capacidad de reflexionar y de bucear tan profundo, y no todo el mundo tiene la capacidad de soportar el dolor de encontrarse con ciertas cuestiones, ¿no? De su historia. Claro, ¿no? Y también lo que yo a veces uno escucha, ¿no?, en la terapia es que, claro, algunas situaciones que trae aparejada esta etapa de la vida es que vienen con algunos achaques y hay que elaborar un poco esto. El cuerpo cambia, no es el mismo que el de antes, hay cosas que a lo mejor las puedo hacer de otra manera, me tengo que adaptar. Yo creo que la clave para poder transitar la etapa es la adaptación a los cambios. Eso es fundamental, salir de la rigidez, no quedarse melancolizado en el pasado con lo que podías hacer, sino hacer lo que podés hacer con los recursos que tenés, porque a veces no es que hay un trauma del pasado que está dando vueltas, sino que es mi cuerpo cambia, mi energía cambia, los vínculos cambian y yo me obliga a cambiar. Necesito ser flexible, no puedo ser el mismo, digamos. Esta es las dos palabras, ser flexible. Para mí el secreto de un buen envejecer es ser flexible y es poder registrar que todo cambia, que nosotros también cambiamos, ¿sí? Y poder continuar desarrollando lo que nos gusta, teniendo proyectos, objetivos, pero con cierta flexibilidad, ¿no es cierto? Tal cual. Y mirá lo que pasa también, ¿no? Hay como creencias limitantes, ¿no?, con respecto a la vejez. Una de las creencias limitantes es ya no se puede cambiar. Ya a esta altura de la vida no se puede cambiar. Claro. Si no lo cambiaste antes, estás listo. Claro. Y no es así. Uno puede cambiar, uno puede poner a prueba, uno puede también aceptar algunas cuestiones, por ejemplo, de los cambios que tienen que ver con los vínculos con las redes, con el cuerpo, con lo que uno va a ir haciendo, ¿no? El trabajo de terapia es un trabajo de introspección, es un trabajo de reflexión. Sí, y de registrar, ¿no?, esto que nosotras decimos siempre a través de las columnas de Cerebreando, cuando trabajamos lo cognitivo, cuando nosotros decimos que el cerebro es plástico y es modificable, estamos diciendo que podemos cambiar nuestras conductas para que sean beneficiosas para nosotros, emocionalmente, psicológicamente, a nivel vincular. Nadie dice que cambiar es fácil. No, sí se puede cambiar, largo. Pero bueno, nuestro cerebro nos lleva por los caminos más automáticos, más conocidos. Entonces siempre cambiar implica realmente armar una dificultad. nuevos, si lo vemos desde el punto de vista cerebral, Totalmente. Armar nuevos circuitos neurales, digamos, eso sería cambiar.
Ahora, y bueno, el psicólogo te va ayudando a identificar estas creencias, a analizarlas, a modificarlas, ponerlas a prueba, ¿no? Sí, hay muchos pensamientos negativos que pueden estar en la vida en general y respecto de la vejez, ¿no? Mirá, si yo a esta edad, yo ya estoy grande para esto, ¿no? No me reconozco en este cuerpo, ¿no? Y algo que decía el cantante, el varón del tango, en un tango que a mí me encanta como él lo canta, pero tiene esa voz de macho que dice: yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Y la verdad que cuando uno va envejeciendo, todo cambia. El amor también, las formas de amor también cambian, las formas en que las personas se relacionan, se encuentran, se conocen, conviven, ¿no? Mira, ahí dijiste algo fundamental. ¿Qué vas a saber de...? No sabemos no nada sabemos de nada. Nada de amor, porque fíjate cómo cambiaron las cuestiones vinculares, algo que también surgió en la conversación del sábado, ¿no? Decíamos, cambió todo. Antes era, bueno, pareja hetero, era te casabas, tenías hijos y formabas familia. Ahora no, ahora cambiaron los vínculos, hay un montón de elecciones de sexuales, de género, el amor cambió y la manera de vincularse también, y los viejos tenemos que aprender a veces de estas nuevas formas de vincularse. Y eso también tiene que ver con ser flexible en la vejez. Y esos también son desafíos cognitivos, porque es que yo pueda comprender cómo mis nietos viven el amor, viven la pareja, viven la vida, aunque yo no piense que esa es la mejor forma, porque cada uno cree que la mejor forma de vivir es la propia, ¿no? El desafío cognitivo es que yo pueda tratar de entender la lógica que hay detrás, ¿no? Y que hay en esas, por ejemplo, mujeres que dicen no voy a tener hijos. Varones que no quieren tener hijos también, varones Esto que no a quieren... nosotras nos sigue sorprendiendo. Y vos fíjate que el otro día escuchaba un médico que hablaba en una radio que decía que hay un grupo de chicos entre los 30 y los 40 años que no están queriendo tener hijos, porque no quieren traer un hijo a este mundo, porque estamos viviendo un momento, ¿no? De mucha guerra, de mucha inestabilidad, de mucha violencia. Entonces los chicos ahora es como, no quiero traer un hijo al mundo. No pasaba antes esto. Nosotros también vivimos en una época donde había también mucha incomodidad a veces, no tenías a lo mejor tantos recursos y tenías que bancarte algunas cosas, ibas para adelante. Pero ahora los chicos cambiaron, ahora no quieren traer un hijo al mundo. Ya eso cambia también la manera, ¿no? de pensar una familia, digamos, lo que decíamos antes. Y la verdad, ¿qué roles vamos a ocupar? Yo no estoy de acuerdo con esa mirada, ¿sabés, Mónica? Porque para mí, yo me encanta estar en el siglo XXI. No sé, es lo que yo agradezco, estar en este siglo XXI con toda la tecnología que hay, ¿no? Con la vida que es tan fácil, porque si vos recordás nuestras abuelas, lo que trabajaban, sin lavarropas, sin cocina, microondas. ¿Y tenían cuántos hijos? Montones de hijos. 13 hermanos tenía mi abuela, pero por además, ejemplo. 13 hijos o 11 o 10. 13 hijos a los que había que darles de comer mediodía y noche, porque la guardia vieja comía mediodía y noche en casa, iban a trabajar, venían a casa a almorzar y volvían a trabajar. Nos estamos poniendo ahí estamos poniéndonos del lado de lo que diría una vieja, ¿no? Claro, pero además viste, era primer plato, que había sopa o primer plato, después la comida, era un trabajo. Pero súper organizadas, porque tenían todas las comidas preparadas. Eran unas genias, Mónica. Entonces yo creo que el mundo siempre fue violento, pero cuando yo leo la historia y veo lo que pasó, no sé, en las cruzadas, en la Edad Media, ¿sí? Las guerras que hubo en el mundo, la verdad es que nosotras vivimos en un mundo donde hay derechos humanos. Quizás en algunos lugares no se respeta, pero hay los derechos humanos en general, los derechos del niño, los derechos del adulto mayor. Y mi abuela, cuando nació, que nació en 1896, claro, ¿sí? 100 años antes que mi hija, nació en un mundo mucho más violento, con muchos menos derechos que el de ahora, con menos conexión, mucho más arduo de vivir, con muchos prejuicios y con muchos mandatos hacia las mujeres. Para mí, que soy una optimista de la gerontología, estamos en el mejor de los mundos. Claro. Si yo lo comparo
con 100 años atrás o 500 años atrás, ¿comprendés, Sí, Moni? pero han cambiado, pero hay cambios en este momento que obligan también a que las generaciones mayores tengan que aceptar a veces, quizás no están como decís, no están de acuerdo, pero hay que ponerse en la lógica de estos jóvenes. ¿Por qué piensan de esta manera? Uh-huh. Dialogar, ¿no? No es como en otras épocas donde sabemos que, por ejemplo, Margaret Mead, que decía, ¿no? Esta antropóloga, que un abuelo levantando a un nieto en brazos podía imaginar toda la vida de ese nieto porque iba a replicar las mismas etapas de la vida que había pasado él. En este momento nada que ver. En este momento no pasa esto. Un nieto, los nietos o los jóvenes están como cambiando esos caminos. Y van a tener una vida totalmente distinta, diferente a la de sus abuelos, totalmente. Bueno, vamos a unos segunditos de música y volvemos. Tenemos un montón de tiempo. Acompañá a Los años no vienen solos, Jazzy Teens. Ropa en tendencia para chicos y preadolescentes, con talles del 8 al 18. Más info en www.jazzyteens.com.ar o en su local de Emilio Lamarca 573, Flores, Capital Federal. Agendate el WhatsApp 11 52 48 57 96. Seguilas en Instagram como @jazzy_teens. Los años no vienen solos. Bueno, entonces tenemos muchas oyentes que están escuchando. Le vamos a mandar un saludo a María Lorena Papaleo, a Mónica Sack, Adriana Megler, Miriam Barroso, Rosa Milman. Sí, están ahí atentas. Alguien decía de la salud. Rosa Milman decía, la salud debe acompañar para realizar la vida plena. Claro, es uno de los temas que siempre surgen, ¿no? En las terapias. La salud. Uh-huh. Entonces, bueno, pero el ser humano no es solo elemento, no solamente es efecto de la biología y de la cultura, ¿sí? Sino también de lo que provoca el medio social, ¿no? Uh-huh. Y obviamente y de su historia. Claro, y que hay un paso del tiempo que hay que ver cómo trataste a tu cuerpo, qué enfermedades previas tenías, ¿no? Y que hacen un impacto en el modo de envejecer. Y es un sujeto activo, también tenemos que decir, porque a veces uno piensa que parece que la persona es pasiva de todo lo que le pasa alrededor. No, es activo, uh-huh. Puede cambiar. Totalmente, exactamente. Y además no hay una sola forma de envejecer de una sola manera, sino que hay una conjunción de procesos, ¿sí? Y las personas tienen, como por eso se habla de las vejeces en plural, claro, y no de envejecer en singular, porque no todas las personas envejecen de la misma manera, uh-huh. y tu historia y la sociedad en la que vivís y el trabajo que has hecho durante toda la vida, ¿no? Y tu alimentación, claro, y cómo vos te pensás a vos mismo también puede abrirte un gran panorama en la vejez o limitarte totalmente, ¿sí? Entonces, hay cambios a nivel biológico, a nivel psicológico y a nivel social, más la historia de vida en particular, que van a marcar diferencias entre las distintas formas, ¿no?, de envejecer. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más querías comentar? No, hay esto de, bueno, poder armar un envejecimiento esperable o normal va a responder también a condiciones psíquicas, ¿no? A autocuestionarse, a la capacidad reflexiva, ¿no? Esto decíamos recién, aprender a sobrellevar los cambios y afrontarlos. Uh-huh. Y también
a la vejez se le dio más lugar en los últimos tiempos, no tenía, ¿no?, tanto lugar en un principio. En general la vejez fue abordada siempre por la geriatría, ¿no?, que era una disciplina que se dedicaba más a la persona, a la enfermedad más que a la persona. La gerontología, que es la disciplina que nosotras ejercemos mucho, tiene más que ver con, estamos atravesando un proceso de envejecimiento, hay una persona, no es un cuerpo, no es un objeto que lo voy a cuidar solamente, sino que también hay una persona que tiene derechos, que tiene deseos, ¿no?, que puede armar nuevos proyectos. Y esto es lo que también la gerontología viene a aportar, esta nueva rama, ¿no?, digamos. Mira, quería comentarte algo, porque acá estoy leyendo un texto, y hay una autora que es muy importante, es gerontóloga, se llama Rocío Fernández Ballesteros, y ella dice que la psicología positiva y la psicología del potencial humano son dos nuevos conceptos que están relacionados con un campo que emerge en la psicología, en las ciencias sociales, ¿no? Y la psicología positiva, que en el nivel subjetivo habla de experiencias valiosas como el bienestar, la alegría, la satisfacción, y que esto tiene que ver con el pasado, ¿no?, con poder registrar que en el pasado tuviste bienestar, fuiste feliz, ¿no? Por otro lado, habla de esperanza y optimismo para el futuro. Claro. Y también habla de ciertas experiencias muy importantes en el presente, como es el fluir, ¿no?, el dejarse fluir y el ser feliz, ¿no?, que tienen que ver con el presente. Y en el nivel individual habla de las habilidades que las personas tienen, las habilidades interpersonales, claro, la sensibilidad estética, lo que vos disfrutás de ver algo que es agradable, atractivo, la perseverancia, que es tan importante. Cuando vos hablabas de, bueno, nunca hiciste actividad física, no vas a ser un gran gimnasta en tu vejez, pero la perseverancia hace grandes logros a nivel físico. Y esto que decías ¿sabés que me quedé pensando en el tema de disfrutar estas pequeñas cosas? Parece que también el paso de los años nos permite poder disfrutar de lo cotidiano, ¿no? Que a veces cuando uno es más joven está tan acelerado que tiene que armar un proyecto de vida, que a veces tenés que armar muchas cosas. Cuando ya atravesaste esa etapa, tenés como la vista más, ¿no?, más disponible para otras cosas que son más pequeñas. Un amanecer, un atardecer, una rica comida, un compartir con una persona querida, la naturaleza, una actividad física. Bueno, y esto tiene que ver con lo que charlamos la semana pasada de la sabiduría, ¿no?, de poder tener la sabiduría de darte cuenta que hay momentos que son irrepetibles y que se dan en la vida y que tenés que poder disfrutarlos y estar en el presente. Entonces, mirá lo que ella dice, ¿no? En el nivel grupal habla de las instituciones, de las virtudes psíquicas que hacen que las personas avancen hacia una mejor socialización, hacia una mejor ciudadanía. Y la psicología positiva impacta en la gerontología y en la psicogerontología, y hay toda una psicogerontología positiva. Mira, que es una psicogerontología que está mirando cuáles serían los aspectos saludables del envejecer. Claro. No se quedan en la enfermedad, digamos. Y los aspectos psicológicos que hacen a un buen envejecer. Uno de ellos es el autocuestionamiento, ¿sí? Que es la posibilidad de cuestionarse, de cuestionar rasgos, actitudes propias, de hacer un cambio, ¿sí? Y de replantearte una identidad, ¿no?, que como bien decíamos al principio, está rígidamente sostenida, y yo digo, yo soy así. Bueno, esto es algo fundamental, ¿no? Si uno quiere cambiar, claro, en este transcurso del tiempo, no podés quedarte con que soy así, porque si no, sonaste. No, porque yo soy así, al que le guste bien y al que no le guste tan bien, bueno, se van todos. Claro. ¿No es cierto? Bueno, sí, ese es uno de los temas también que sucede cuando las personas envejecen, ¿no? Que si vos sos rígido y te quedás muy centrado en lo que vos sos y no podés adaptarte,
y te vas a alejar. Y si sos rígida como eran tus padres o tus abuelos, porque la verdad es que nosotras venimos de familias, de generaciones que han sido muy rígidas, donde había mucho sometimiento hacia los mayores, y ahora para mí no hay sometimiento y miedo hacia las personas mayores, sí respeto, pero nos tratamos con los mismos derechos, ¿no? Y es tan importante lo que dice un joven como lo que dice un mayor, y hay que poder adaptarse a ese cambio, ¿sí? Antes, por ejemplo, uno recuerda cuando uno dice cómo te imaginás de viejo, ¿no? Pero fíjate que la imagen de viejo que vos se te viene a la cabeza de tus abuelos, ¿no? Es el viejo a lo mejor sentado en la vereda, mi abuelo sentado en la vereda con la sillita dada vuelta, ¿viste? Para atrás, mirando cómo pasaban o mirando cómo pasaba la vida, digamos. Él trabajaba a lo mejor en un club, estaba también activo en ese momento, pero era como que no tenían otras inquietudes, ¿no? Pasaba por ese lugar de la familia también, era mucho la familia. Ahora, el viejo de ahora es otro viejo, ¿no? El viejo de ahora es un viejo que tiene más proyectos, cambió el tema de cómo visualizar la vejez. Y bueno, hay que superar posiciones omnipotentes, donde yo lo puedo todo, o de autosuficiencia, donde no necesito a nadie y no acepto ayuda porque todos somos dependientes, y a veces, bueno, tenemos momentos de dependencia, cuando tenemos alguna intervención quirúrgica, cuando tenemos alguna caída, alguna fractura, ¿no? Y bueno, eso hay que poder trabajarlo para poder aceptar la ayuda y replantearse temas también, que a veces y que no te evita. transforme en alguien que sos impotente porque requerís ayuda, ¿sí? Claro. Y obviamente que replantearte temas que a veces no se hablan, ¿no? Exactamente. No se hablan y se dejan pasar a lo largo de los años, y después llega un momento que se hace tan incómodo que es el momento de trabajarlo, ¿no? En terapia a veces. Bueno, y la capacidad de reflexionar, de cuestionarte, de encontrarte con vos mismo, ¿no es cierto? De estar a solas con vos, de compartir, de reflexionar, de revisar lo que fue el curso de tu vida. A la gente mayor le gusta mucho esto. Sí. Revisar su vida. Muchas veces con pares o con gente que vivió, ¿no? Con sus familiares o con amigos que vivieron la misma etapa de la vida, y eso hace bien al envejecer. Es decir, el hecho de envejecer implica también compartir con otros tu historia de vida. Es enriquecedor, ¿no? Volver a hablar a veces de algunas cuestiones que pasaron. No está mal, porque a veces también se quedan como, porque y tiene no voy que a ver hablar con del esta pasado, ¿no? No, tiene que ver con esta característica psicológica de poder hacer un balance, una Claro. revisión, ¿no? Retrospectiva de tu propia vida, de lo que fue la toma de decisiones que tuviste que hacer, la relación con tus padres, la relación con tus hijos, ¿no? Y que me parece que es interesante porque revisás, aprendés y ves qué tomás del pasado y qué tenés que cambiar en el presente. Claro. ¿Entendés? No es recordar tiempos mejores como si en este momento, como dicen los jóvenes, que este es un mundo terrible, no van a traer hijos. No es así. Claro. Es revisar tu historia para reflexionar y elaborar, ¿no? Y también tomar ciertas cuestiones que estuvieron buenas en tu historia, en tu pasado, con las que te quedás. Para proyectar a futuro de cómo crecer también. Y qué es lo que vas a cambiar. Porque a lo mejor te das cuenta en esa revisión que cuando eras joven fuiste muy impulsivo y no te detuviste a pensar. Y que ahora de grande valorás esa capacidad de reflexionar y de pararte a pensar. O al revés. Antes de tomar. Al revés. O al revés. Te puede o que haber fuiste pasado muy conservador. Claro. Muy conservador. O que tuviste una adolescencia, una juventud donde tuviste que luchar mucho porque te tuviste que hacer adulto de golpe. Y entonces esta etapa de la vida te permite disfrutar de cosas que a lo mejor en esa etapa no. Digo, cada uno, como vos decías, son vejeces, cada uno va a vivir la vejez de distinta manera, pero sí que es un momento de replantearse, como decir, en este momento de mediana edad te tenés que replantear muchas cosas de qué querés tomar y qué no, y qué de tu familia a veces valorás más cuando pasa el tiempo, porque a veces también el paso del tiempo hace que uno valore muchas más cosas, ¿no? Que a veces no las ves.
Y mira lo que dice Conde Sala, esta actitud que podemos ver en personas mayores de reflexión sobre las cosas que han sucedido, no hay que confundirla con ensimismamiento, con aislamiento o con nostalgia, sino que es una actitud saludable de una persona que necesita hacer cierto silencio para pensar algunas cosas importantes. Esto se llama interioridad. Uh-huh. Sí, esto lo trabajaba también una autora que se llama Newgarten, Uh-huh. que se activa para permitir el reordenamiento de la propia identidad. Y las personas que estar pueden, a solas, claro, no con que, uno. que pueden desarrollar esta actitud de estar a solas consigo mismo, ¿sí? Son personas que pueden como asimilar, elaborar mejor esta situación de envejecimiento. ¿Y sabés qué? Y además es fuerte envejecer, porque es como tenés muchos años que sentís que la vida se fue tan rápido que es inevitable pensar, bueno, ¿cómo ¿No te pasó pasa tanto vos, el por tiempo? ejemplo, pensar esto? Hola, Nico, vino nuestro operador. ¿No te pasa a veces pensar esto de cuánto tiempo más tengo de vida? Porque, a ver, estás en la etapa entre los 50 y los 60, ¿no? Ujú. Bueno, tengo 20, 30 años, ponele más, y empezás a imaginar escenarios posibles, ¿no es cierto? Escenarios posibles de acuerdo a tu realidad física, como decía la oyente, física también. Si te querés ir, por ejemplo, a hacer excursiones a la montaña, y no sé si el cuerpo me va a dar para subirme a hacer a escalar, quizás me haría hacer otra actividad más adaptable a mi cuerpo. Digo, por eso también está bueno pensar y no dejar pasar el tiempo. Pensarse a futuro, cómo va a ser, cómo quiero ser, cuidarme. Y la capacidad de estar a solas con uno es importantísima. Sí, también, porque además te permite reflexionar sobre cosas que son muy importantes, ¿sí? Como el sentido de la vida. Cuando vos sos joven o estás en mediana edad, que estás muy demandado, Mónica, y tenés que correr, ni tiempo de pensar no tenés tiempo de pensar cuál es el sentido de la vida, por qué No. hago estas cosas, para qué trabajo, para qué estoy con esta gente, para qué hago esto que me hace Tan sufrir. vertiginoso es la crianza de los hijos aunque no tengas hijos, tan vertiginosa es la vida en la mediana edad, en la juventud, porque tenés que armarte toda tu vida. Y el sentido de la vida, que parece algo muy filosófico, algunas autoras como Carol Riff lo llaman el propósito en la vida, hace al bienestar psicológico. Uh-huh. Las personas cuando son grandes, cuando son mayores, hay un momento y post-jubilación que en realidad no se tienen que levantar temprano porque hay que bancar a los padres o hay que bancar a los hijos. Uh-huh. Están solos y tienen que bancarse a sí mismos y se preguntan estas cosas. Uh-huh. Y hoy, que tengo un día por delante, ¿para qué me levanto? ¿Cuál Claro. es el sentido? ¿Qué es lo que yo voy a regalarme a mí mismo? ¿Cuál va a ser mi aporte en este mundo, en esta sociedad en que vivo? Son preguntas muy Claves profundas. pero esas son, y son preguntas preguntas que escuchamos los psicólogos también en terapia. claves que vienen también a diferenciar muchas veces cuando alguien puede caer en una patología, Ujú. cuando no le encuentra un sentido, cuando no le encontrás el sentido a la vida, cuando no le encontrás un placer, Claro. el gustito que tenía Claro. antes, levantarte y hacer Claro. algo. Y es donde a veces podemos caer en depresiones o caer Ujú. en ansiedad, ¿no? En situaciones que a veces Entonces son que vos puedas revisar complejas. tu vida y darte cuenta todo lo que corriste en tu vida, ¿no? Y que ahora tenés la posibilidad de vivir para vos, que esto es algo que las Hay que mujeres hacerse mayores, cargo también de eso. claro, que las mujeres mayores tienen que aprender como a disfrutar porque han vivido para los otros, ¿no? Sí, totalmente. Entonces es muy interesante estas cuestiones y estas cuestiones Para un buen envejecimiento, Ujú. para que no te digan, che, te pegó el viejazo de una manera negativa, digamos, que a veces la gente se te pegó el viejazo y te quedaste como parece todo malo, ¿no? Ujú. Te quedaste como estás estancado, digamos. Y La un idea es aspecto, salir de esto. me parece psicológico para el buen envejecimiento tiene que ver con la creatividad, ¿sí? El ser creativo en tu día a día, en tu vida cotidiana, el ser creativo con los vínculos. ¿Y no te parece que el sentido del humor tiene mucho que ver también? Bueno, para mí es clave el poder reírse y reírse de uno mismo y de las dificultades que uno Claro. tiene, ¿no es cierto? Claro. Cuando se olvida cosas, ¿no? Cuando está Sí, medio lento, sí. ¿no? El sentido del humor es fundamental para tener una buena calidad de vida, digamos. Totalmente. Y el sentido del humor es fundamental y
y el humor como virtud lo han tenido gente que ha sido muy sufriente, porque toda la gente que como Groucho Marx, como Chaplin, ¿sí? Como Woody Allen, se ríen no porque son felices y todo les salió bien en la vida, se ríen porque le hacen una morisqueta a la vida, digamos. Sí, bueno, mira, y a la desgracia, mira, te voy y a lo que han sufrido. Te la voy a devolver, pero con humor. Mira, otras cosas más también que son importantes es las pérdidas, los vacíos, la compensación con ganancias, ¿no? Claro, porque en realidad, como decía Baltes, Claro. el desarrollo es eso, pérdidas y ganancias. Es como un sub y baja, digamos, la vida, ¿no? No es voy a tener siempre crecimiento hasta la mediana edad y después bajo como una pendiente. No, eso no, es pérdidas y ganancias, ¿sí? Siempre. Que implican el tema de tener que elaborar duelos por esas pérdidas, sobre todo por lo que tienen que ver los duelos por el cuerpo. Claro. Los Joven. ideales. Claro, los proyectos que vos tenías y que al final algunos no pudiste cumplir, quizás Bueno, la mayoría. Esto a veces también uno dice, las personas a veces no entienden por qué están tristes o por qué están medio bajón, ¿no? Y a veces lo que perdieron en esta etapa de la vida puede ser un ideal, eso que a lo mejor pensabas que ibas a hacer y no fuiste. Entonces tenés que tramitarlo esto, tenés que darte un tiempo, un espacio. Sí. No es la muerte de nadie a veces, digo, es cuestión de encontrarle otra vuelta Sí, a eso. pero que es cuestión de encontrarle una vuelta en el presente, porque vos tenés que hacer un duelo por lo que no fue y hubieras querido, pero también tenés que poder encontrar un proyecto presente, ¿no? Para te dé poder satisfacción. asentar la autoestima y apoyar la autoestima en el presente, no solamente en lo que fuiste, en lo que sos, ¿no? A mí siempre Claro. me llama la atención cuando la gente dice, en mi época, ¿no? Como hablando del pasado, Que era y todo lo nuestra mejor. época es la época en que estamos vivos. Es el pero está presente. arraigado decir en mi época y siempre pegada a lo juvenil. Siempre la Totalmente. época de la juventud. Y es la nuestra época es la época en la que vivimos. Claro. Y ahí tenemos que armar los proyectos y la autoestima se sostiene por los logros del pasado, pero también por los logros del presente. Y los logros del presente pueden ser variados y pueden ser muy pequeños, ¿sí? Como poder manejarse solo, ¿no? Como poder quedarse a cuidar a alguien, como poder aprender algo nuevo, como poder transmitir algo y disfrutar de un momento, ¿no? Tal cual. Muy bien, vamos Ay, a unos segunditos vamos de a un música corte. y después vemos quiénes Los- están nos los acompañando y si mensajes. tenemos mensajes. Muchos. Los años no vienen solos. Bueno, acá hay oyentes que están ahí participando en el Facebook. Miriam Carlic de Goldberg dice, creo que la actitud más apropiada es aceptar lo que no puedo cambiar y trabajar lo que sí puedo cambiar, que seguramente es mucho más de lo que creo. Janet Katz dice, encontrar actividades que te llenen el día, ¿sí? Es lindo mimarse a uno mismo. Bueno, siempre es interesante las charlas, gracias, súper interesante. Hay algo que decíamos que también es importante, el autocuidado y la autonomía, ¿no? Para poder visualizarse en la vejez o verse viejo, es también verse autónomo. Hay algo de la autonomía que siempre está dando vuelta. La gente dice, no quiero llegar a viejo, depender de otros. Hay algo ahí que siempre gira, ¿no? Y también, bueno, va a tener que ver mucho con esto, con cómo uno puede ir desde anticipándose, ¿no? Y tomar medidas para cuidarse, escuchar las señales del paso del tiempo, ¿sí? Hacerse responsable de la salud, ¿sí? Aprendiendo a moderar a veces los excesos o las cosas que hay que cambiar. Pero la autonomía es como un valor propio de nuestra sociedad occidental, porque en ciertas sociedades es esperable que vos seas grande y que dependas de alguien y que tus hijos te tengan que cuidar, Sí. o incluso vivir con vos. Lo que pasa que en nuestra sociedad occidental, nosotros lo que queremos es vivir solos Sí. y es vivir con autonomía,
y no dependiendo especialmente de nuestros hijos, ¿no es cierto? Y no depender no solamente ni económicamente, ni claro, emocionalmente, ni de ninguna manera. Y estamos en una Argentina que es a veces complejo esto. Claro. Es complejo el tema de las dependencias, ¿no? De tipo. Y también nosotros como padres hemos dado mucho. Entonces a veces también cuando somos viejos tenemos que aprender a recibir. Claro. Porque cuando vos das, Mónica, sos muy poderoso. El que da es el que tiene poder. Claro. Sí, hay una. Pero el que recibe tiene que aprender a recibir. Y hay momentos pero recibir desde un punto de vista, como vos decís, de algo que es donde hay una interdependencia siempre. Porque uno siempre se cree que es independiente y en realidad siempre dependemos de otros. Siempre estamos en interdependencia. Y no creer que sos un peso por esto también. Claro. Para saber envejecer hay que saber que esto es algo esperable, digamos. Y en los consultorios trabajamos mucho acerca de esto, de aprender a recibir ayuda, aprender a pedir, sobre todo las personas que siempre se han caracterizado por dar, por ayudar, por dar, por sostener, ¿no? Especialmente los padres a los hijos, ¿no? Y a veces a los hijos les cuesta mucho ver al papá que necesita, ¿no? Apoyo o algo que necesita, porque les cuesta a los hijos. No están acostumbrados a ver a un papá en ese lugar. Les cuesta ver a ese papá envejecido, ¿no? Por momentos quebrado, por momentos débil, ese papá que ha sido tan en tu mente juvenil, infantil, tan poderoso, tan omnipotente. También vos tenés como hijo que poder trabajar estas cuestiones para salir de ese lugar pasivo de recibir y poder dar al otro. Por eso la mediana edad se dice que es esa generación sándwich, donde tenés por un lado los hijos que crecen, se independizan, y los padres que a veces pueden necesitar alguna ayuda, y hay que saber estar ahí moviéndote en estas dos instancias. Te obliga a repensar todo el tiempo todo. Totalmente. Todo y hay el algo tiempo que te se obliga a escucha repensar. mucho, ¿no? Como que me convertí en padre de mi madre, claro, o en padre de mi padre. No sos padre de tu padre. No. Sos un hijo de un padre adulto mayor. Que tiene un padre adulto mayor, y que hay momentos en que te necesita de determinadas maneras, y los dos tienen que aprender, el adulto mayor a recibir y el hijo a salir de ese lugar de recepción permanente. Si no infantilizamos y terminamos y de poder con el paternalismo, claro. Si no terminamos siendo paternalistas, infantilizar al otro, sacarle el poder de todo, ¿no? Eso también es importante para un buen envejecer. La posición anticipada respecto de la propia vejez, esto que decimos, el trabajo psíquico anticipado, gradual, respecto a la propia vejez, desde joven y respecto a la finitud y la muerte, va a conllevar serie de tareas como esto, reflexionar, pensar esa condición futura, incluir el envejecer entre los ideales a alcanzar con expectativas positivas, ¿no? Claro. Conservar esto de la autonomía, aunque una vez puede tener una dependencia física, pero la autonomía tiene que ver con otra cosa, con tomar decisiones, ¿no? La elaboración gradual de todo esto, de cuestionar prejuicios respecto a la vejez, todo esto va a ser muy bueno para un buen envejecer. Y qué importante esto de la idea de la finitud. Vos sabés que a mí me parece que con la muerte de César Massetti, la gente quedó muy conmovida, porque él escribió una carta donde él sentía que se estaba yendo de este mundo de la mejor manera, rodeado por personas que lo querían, que lo cuidaban, que le daban afecto. Fueron una pareja. A mí me sorprende que alguien pueda pensar en estas cosas. Y me sorprende para bien que alguien pueda despedirse de los que quiere y valorar en el momento de despedirse que está rodeado de afecto. ¿Cómo lo despidieron? ¿Vos viste cómo lo despidieron? Respeto, con qué amor. Con qué amor y con qué dignidad. Fíjate que él se fue dejando una carta escrita. Él vivió junto con Mónica una vejez donde él quiso, ellos se alejaron quizás de los medios y vivieron ese proyecto de la campiña, pero ellos se fueron preparando desde la mediana edad, porque ya creo que a los 50 o 60 ellos tenían ese proyecto. No es que de un día para el otro dijeron ¿qué hago ahora? ¿No? Por eso es importante pensarse. ¿Y cómo lo vivió? Mirá lo que decía Ulloa, Fernando Ulloa.
se trata de vivir hasta la muerte y no hacia la muerte, ¿no? Porque hay gente que a veces se queda como muerta en vida, esperando que venga la muerte. Tal cual. Y no disfruta del tiempo de la vejez, ¿no? Es importantísimo esto remarcarlo. Entonces no decimos que la vejez no tiene como claros oscuros, como diría Baltes, pérdidas y ganancias, claros y oscuros, momentos tremendos y momentos de esto que Freud llamaba el sentimiento oceánico, ¿no? De sentir que sos parte de algo más amplio, más grande. Sí, generacional, de tu familia, de tu comunidad, de cierta historia, ¿no? Me parece que es interesante. Que tiene que ver con esto que también, fíjate que Mónica y César también, ellos dejan como un legado en otras generaciones y como es parte ya de algo más amplio, ¿no? Su muerte. Construir lazos generacionales. Bueno, dijimos un montón de cosas interesantes, creo, para pensar acerca del envejecimiento, para tener en cuenta que uno necesita a veces estos espacios. La terapia a veces es un espacio para pensar el envejecimiento, ¿no? Porque ya es un proceso que a veces implica duelos y repensarse desde otro lugar. Y porque a veces lo podés charlar con alguien, pero en general la gente se angustia mucho. Entonces, ¿qué mejor lugar que un espacio con un gerontólogo, con un psicogerontólogo, para poder proyectar, para poder pensar? Porque los psicólogos trabajamos con el sufrimiento, pero no solamente trabajamos con el sufrimiento, trabajamos con la reflexión sobre hacia dónde vos querés ir y cómo querés envejecer, ¿no? En esta vida que te toca. Bueno, hoy estamos muy profundas, muy Mónica, reflexivas. Nos vamos muy para profundas. la semana que viene. Sí, la semana que viene, tenemos temón y tenemos muchos invitados. Multitudinario la semana hoy nos que tomamos viene. una mañana para estar solas, Mónica. Íntima. Fue una charla íntima hoy. Una charla íntima con nuestros oyentes, a los que les agradecemos siempre por estar ahí y nos despedimos de ustedes hasta el martes que viene en este programa que se dio en llamar Los años no vienen solos. But I know I'm gonna change.